paciente de 57 años traída a la sala de emergencias por presentar dificultad para respirar, fiebre, astenia, malestar e hinchazón de pies. Entre los antecedentes patológicos personales encontramos los siguientes. A los 18 años se le diagnosticó una taquicardia supraventricular de origen desconocido. A los 33 años se le diagnosticó un soplo sistólico en foco mitral y toma medicación antiarrítmica que desconoce. A los 47 años presentó un accidente cerebrovascular tipo isquémico que dejó como secuela hemiparesia izquierda y ligera dislalia. Buenos días, Anita. En la exploración física se encontró frecuencia cardíaca de 106 latidos por minuto, una tensión arterial de 100/60 milímetros de mercurio, temperatura de 38.5 grados centígrados, chapetas faciales, edema tibial con fobia y en la pantorrilla derecha una zona eritematosa, dura e intenso dolor a la palpación. En la auscultación cardíaca se escucharon ruidos cardíacos arrítmicos. En foco mitral, R1 aumentado de intensidad, soplo sistólico grado 4/6. En foco pulmonar, R2 reforzado, soplo diastólico precoz grado 3/6. Adicionalmente, se auscultan rales, envases, sibilancias y tiraje intercostal. Con todos los datos recopilados, se elaboró la siguiente lista de problemas, que puedes observar más detalladamente si pausas el video. Vamos a realizar el análisis fisiopatológico de los signos y los síntomas. La fiebre. La temperatura corporal normal es un equilibrio entre la producción de calor y la destrucción del mismo. La temperatura corporal central en la aurícula derecha es de 37 más o menos 0.6 grados centígrados. Factores como el ritmo circadiano alteran la temperatura, que puede ser de 36 grados centígrados al amanecer y de 37.5 al atardecer. El aumento de la edad produce una reducción de la temperatura debido a la reducción del gasto cardíaco y al shock, que puede dar niveles de fiebre mayores de 37.2 grados centígrados. La temperatura de un adulto sano es de 36.8 más o menos 0.4 grados centígrados. Vamos a analizar la fisiopatología. Múltiples agentes desencadenan fiebre. Entre ellos vamos a mencionar los pirógenos exógenos, como microorganismos, toxinas microbianas, reacciones inmunológicas, inflamación, traumatismos y neoplasias. Estas van a producir activación del sistema inmune, que a través de monocitos, macrófagos, neutrófilos, linfocitos T, fibroblastos, células endoteliales, neoplásicas o no inmunológicas, van a estimular la síntesis y liberación de citocinas pirógenas, interleucina 1-alfa, 1-beta, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, 18 e interferones que estimulan a las células endócrinas del órgano vasculoso de la lámina terminalis para producir prostaglandina E2. La prostaglandina E2 es capaz de atravesar la barrera hematocefálica, va a estimular a las células gliales hipotalámicas a aumentar la secreción del AMP cíclico a través de las neuronas reguladoras hipotalámicas. Eleva el nivel de termorregulación junto con las conductas instintivas de conservación de calor. Se va a desencadenar así la elevación de la temperatura, es decir, la fiebre. Entre la etiología de la fiebre tenemos a las enfermedades infecciosas traumáticas, inmunológicas, metabólicas, vasculares, hematopoyéticas, endocrinas, genéticas y tumorales. Cabe recalcar la relación estrecha entre la fiebre y la frecuencia cardíaca. Esta se eleva 10 latidos por minuto por sobre los 37 grados centígrados. Cabe recalcar que las enfermedades infecciosas son las principales causas de fiebre con aproximadamente el 90% de los casos. La disnea. La disnea se produce cuando estímulos generados en receptores van a llegar al centro respiratorio del bulbo y la protuberancia y finalmente generar en la corteza cerebral la sensación de falta de aire. La disnea, según la velocidad de instauración, puede ser aguda en casos de ansiedad, asma bronquial, traumatismos torácicos, embolia pulmonar, neumotórax, edema agudo de pulmón, edema pulmonar no cardíaco u obstrucción de cuerpos extraños, mientras que puede ser crónica en EPOC, insuficiencia cardíaca crónica,
enfermedad pulmonar, obesidad, enfermedades neuromusculares, anemia y ansiedad. Según la situación de producción puede ser de esfuerzo, en casos de insuficiencia cardíaca, EPOC, anemia, obesidad, ascitis o alteración de la caja torácica, de reposo, continua o paroxística, en casos de edema pulmonar, tromboembolia pulmonar o neumotórax. Cabe recalcar que si existe disnea de reposo pero no existe disnea de esfuerzo, se puede sospechar de una causa funcional o psicogénica. Según el modo de presentación puede ser gradual y progresivo, en casos de EPOC, infecciones respiratorias y neumopatías ocupacionales, mientras que puede ser brusca en casos de neumotórax espontáneo, crisis asmática, neumopatía infecciosa, embolia pulmonar e insuficiencia cardíaca. La disnea tiene relación con los decúbitos y esta puede ser ortopnea, disnea paroxística, precopnea o platicnea. En su relación con la tos se debe diferenciar si esta es seca o productiva, mientras que en relación con la expectoración se tiene que analizar las características del contenido expectoral. La disnea en relación con las sibilancias se tienen que analizar según éstas sean generalizadas o localizadas, mientras que la disnea y la hemoptisis tienen una importante relación, pues crean sospecha de cáncer de pulmón, bronquiectasias, tuberculosis, neumonías, abscesos pulmonares, anomalías cardíacas como estenosis mitral o insuficiencia cardíaca izquierda, embolia pulmonar, hemorragias pulmonares o el síndrome de Budapest. La disnea se puede clasificar en 4 grados según el nivel de ejercicio que la produzca. Disnea grado 1 se produce al caminar deprisa en un terreno plano o subiendo una cuesta ligera. El grado 2 al caminar en un terreno plano al paso normal de otras personas. El grado 3 la necesidad de pararse a tomar aire al caminar en un terreno plano a paso normal, mientras que la disnea grado 4 se presenta a la falta de aire con actividades cotidianas como vestirse o levantarse. Edema de miembros inferiores. Entendemos como edema a la acumulación excesiva de fluidos en células, tejidos y cavidades corporales, que puede ser localizado y generalizado. Este se puede clasificar en 4 grados. El edema grado 1 se produce una leve depresión y desaparición casi instantánea, mientras en el grado 2 la depresión puede alcanzar 4 milímetros y desaparece en 15 segundos. El grado 3 produce una depresión de hasta 6 milímetros y el tiempo de recuperación es de 1 minuto. Mientras en el grado 4 la depresión puede alcanzar hasta 1 centímetro y persistir entre 2 y 5 minutos. Vamos a hablar de la fórmula de Stalin, que menciona que para los vasos sanguíneos existen fuerzas que tienden a sacar líquido y otras que tienden a introducirlo dentro del mismo. Dentro de los vasos sanguíneos la presión hidrostática tiende a expulsar el líquido, mientras la presión plasmática oncótica tiende a resolverla. Mientras que fuera de los vasos sanguíneos la presión oncótica del líquido intersticial tiende a sacar líquido y la presión tisular tiende a introducir líquido. El líquido restante va a ser drenado por los vasos linfáticos. Vamos a mencionar 4 mecanismos productores del edema. En primer lugar, la disminución en la reabsorción por aumento en la presión venosa se puede dar por causas locales como obstrucción, ya sea por trombosis venosa, tromboflebitis o insuficiencia venosa crónica, o alteraciones en la dinámica circulatoria en estados varicosos o alteraciones de la bomba musculovenosa, o causas generales como la insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis constrictiva, o causas fisiológicas como el ciclo menstrual o el embarazo. El segundo mecanismo son alteraciones en la permeabilidad del endotelio, cuyo edema es característico de presentarse con proteínas. Se puede dar por causas inflamatorias generales como alergia, hipersensibilidad o el uso de fármacos, o locales como traumatismos, cellulitis o quemaduras. Un tercer mecanismo es la disminución de la presión oncótica del plasma, que se da por niveles bajos del albúmina, generalmente inferiores a 2 a 2,5 gramos sobre decilitro. Puede darse por una disminución en la síntesis, un aumento en la desnutrición, pérdidas entéricas, causas renales o desnutrición grave. El cuarto mecanismo son las alteraciones en el drenaje linfático, que puede darse en casos de linfedema hepático, neoplasias, radioterapia o después de una cirugía. Respecto a las taquicardias supraventriculares, la taquicardia sinusal es la más frecuente de todas. Se produce por un aumento del automatismo del nódulo sinusal y es normal en el embarazo y las emociones, o patológico en la insuficiencia cardíaca. También la producen causas extracardíacas como la fiebre, la anemia, el hipertiroidismo o estimulada por fármacos como beta-agonistas o la teofilina.
Es característica porque desaparece junto con la causa que la ha producido. Las taquicardias supraventriculares por reentrada a nivel sinusal se van a caracterizar por ondas P y complejos QRS completamente normales. En la reentrada auricular, si es que el origen es derecho, vamos a tener ondas P positivas en D1 y ABL y negativas en B1, mientras si el origen auricular es izquierdo, las ondas son completamente opuestas. Cuando el origen auricular es alto, vamos a tener ondas P positivas en D2, D3 y ABF, y todo lo contrario si el origen auricular fuese bajo. La reentrada auriculoventricular se caracteriza porque el nódulo auriculoventricular se comporta como una estructura con dos vías. Las ondas P y los QRS tienden a inscribirse juntos. Los QRS son normales, pero hay un segmento PR prolongado. Mientras la reentrada por un haz accesorio se caracteriza por ondas P negativas en D2, D3 y ABF. La taquicardia supraventricular por un aumento del automatismo o por una actividad gatillada puede darse en un foco ectópico auricular. De ser este el caso, se puede determinar el origen según la morfología de la onda P, mientras que por un foco ectópico en la unión auriculoventricular la conducción hacia los ventrículos puede estar disociada. El aleteo auricular es una actividad superior a 300 ciclos por minuto, que generalmente tiene ondas P positivas en D1 y negativas en D2, D3 y ABF. Mientras la fibrilación auricular es la coexistencia de múltiples circuitos de reentrada donde la irregularidad y la alta frecuencia varían de entre 400 a 700 ciclos por minuto. Ahora analizaremos los ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Se produce al inicio de la sístole ventricular y, en relación al segundo ruido cardíaco, este suele ser más intenso. El segundo ruido se debe al cierre de las válvulas semilunares, es más agudo que el primer ruido cardíaco y además de ello presenta un solo componente en foco aórtico, pero se separa en dos componentes en foco pulmonar. Estos ruidos cardíacos se pueden ver reforzados por múltiples causas. En el caso del primer ruido cardíaco, se presencia en estados hipercinéticos, estenosis mitral o tricuspidia, hipertensión arterial o en intervalos PR cortos. Mientras que el segundo ruido cardíaco se ve aumentado en hipertensión arterial por aumento del componente aórtico e hipertensión arterial pulmonar primitivo o secundario. Entre los ruidos cardíacos agregados tenemos los clic y los chasquidos. El clic aórtico es una vibración chasqueante, breve y de alta frecuencia. Se encuentra en la estenosis aórtica valvular intensa y no calcificada. Mientras que el clic pulmonar se escucha en estenosis valvular pulmonar leve o moderada, hipertensión pulmonar, comunicación interauricular o dilatación de la arteria pulmonar. Los chasquidos de apertura mitral generalmente responden a una estenosis mitral orgánica reumática y los chasquidos de apertura tricuspidia a la misma causa, es decir, a una estenosis tricuspidia orgánica. Los soplos cardíacos se pueden clasificar según su duración en holosistólicos, holodiastólicos y duran todo el ruido cardíaco o pueden ser proto en la parte inicial, meso en la parte media o tele en la parte final de cada ruido o pueden ser continuos y ocupan toda la totalidad de ambas fases. Según su intensidad puede ser de grado 1 cuando su existencia es dudosa, de grado 2 cuando es indudable pero de escasa magnitud, grado 3 si es intenso pero no produce frémito, grado 4 cuando es intenso y está acompañado por frémito, grado 5 si es el máximo auscultable en el receptor del estetoscopio y el grado 6/6 que es tan intenso que se percibe sin apoyar el estetoscopio. Los soplos cardíacos sistólicos pueden ser eyectivos cuando se producen por una estenosis valvular, aórtica o pulmonar, regurgitantes ante una insuficiencia mitral o tricuspidia. Mientras los soplos diastólicos pueden ser regurgitantes ante una insuficiencia valvular, aórtica o pulmonar, o de llenado ante una estenosis mitral o tricuspidia. Dentro de los principales ruidos agregados vamos a tener las sibilancias y roncos, que son sonidos musicales asociados a obstrucción generalmente continuos y predominantes en la inspiración. La diferencia es que las sibilancias tienen una tonalidad más alta y aguda. Los estertores son originados por la presencia de secreciones
en los bronquios y alvéolos, que son intermitentes o discontinuos y predominan en la inspiración. Estos pueden ser húmedos, crepitantes, de tipo velcro o marginales. El tiraje intercostal es la retracción de los espacios intercostales supraesternal y supraclaviculares por un aumento de la presión negativa intratorácica, generalmente signo de dificultad ventilatoria. Y finalmente, el eritema nodoso, no menos importante, se presenta en el 90% de los casos en mujeres que responden a infecciones, reacciones medicamentosas o múltiples enfermedades, acompañada de malestar, fiebre, dolor e inflamación articular que se localiza sobre todo en la cara anterior de la tibia y con menor frecuencia en su cara posterior. Generalmente se observa sobre las lesiones de la piel enrojecida. Estos nódulos dolorosos suelen persistir de 2 a 9 semanas y se resuelven sin dejar cicatriz cuando cesa el proceso inflamatorio. Al analizar cada síntoma y signo de nuestra paciente de 57 años de edad, es posible que padezca de estos 3 tipos de cardiopatías. Yo planteo el síndrome de insuficiencia cardíaca caracterizado por disnea, fatiga, edema de miembros inferiores, latidos rápidos, tos, sibilancias, ascitis, falta de apetito y fiebre. Nuestra paciente es posible que pueda presentar una fibrilación auricular que está caracterizado principalmente por palpitaciones, que son latidos anormales y rápidos, lo que va a producir un dolor torácico y asimismo mareo, disnea, fatiga y astenia. Claramente estamos ante un problema relacionado con una estenosis mitral, de la cual conocemos que su etiología en la mayor parte de los casos es de tipo reumática. Esta se caracteriza por presentar manifestaciones clínicas, como disnea, aumento de palpitaciones, como por ejemplo fibrilación auricular o flúter auricular. También presenta fatiga desproporcionada y signos de insuficiencia cardíaca derecha, como edema, hepatomegalia, ascitis y derrame pleural. Los exámenes complementarios para este caso clínico que vamos a solicitar son los siguientes. Tenemos primero una biometría hemática para evaluar un posible cuadro de leucocitosis por la presencia de la fiebre, que puede deberse a una infección, por lo cual analizamos los valores normales de leucocitos que fluctúa entre 5.000 y 10.000 microlitros. Además, evaluamos el recuento eritrocitario, hematocrito y hemoglobina, los índices hematológicos que sirven para detectar o descartar un cuadro anémico. Tenemos una química sanguínea para evaluar urea, creatinina y valorar la función normal o detectar alguna anomalía en los riñones. El electrocardiograma. Aquí se espera encontrar un agrandamiento de la aurícula izquierda con ondas P aumentadas de duración ante un posible cuadro de estenosis mitral. Asimismo, un ecocardiograma transesofágico que permite detectar trombos auriculares, especialmente en la orejuela, y evalúa con mayor precisión el grado de insuficiencia ante una enfermedad mitral. Además, nos ayuda a medir el volumen y presión de las válvulas. Y por último tenemos la radiografía de tórax. En la proyección de frente puede observarse la presencia de un cuarto arco sobre el borde izquierdo debido al crecimiento de la aurícula izquierda ante una estenosis mitral. Todo este análisis nos ha permitido llegar al diagnóstico presuntivo de una insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a una estenosis mitral de etiología reumática. Esta estenosis valvular se manifiesta ante la auscultación de un primer ruido cardíaco intenso y ante el soplo sistólico que refleja la dificultad de la sangre para atravesar hacia el ventrículo izquierdo por una válvula relativamente estrecha. Si la sangre no atraviesa correctamente al ventrículo izquierdo, se produce una sobrecarga de la aurícula izquierda, cuyas paredes se mostrarán dilatadas, sin mencionar que la paciente tiene una taquicardia supraventricular que probablemente se trate de una fibrilación auricular de larga data. Recuerda que estas dos patologías tienen una estrecha relación. Si sumamos la fibrilación auricular al éxtasis sanguíneo producido en la aurícula izquierda, la probabilidad de que se produzcan trombos en sus orejuelas es muy alta, por lo que los pacientes tienen alto riesgo de presentar accidente cerebrovascular de tipo isquémico como el que presentó nuestra paciente en el pasado. Una aurícula sobrecargada va a producir retorno sanguíneo hacia la vasculatura pulmonar, donde se va a producir extravasación hacia el espacio alveolar, que a la auscultación se refleja con sibilancias irrales en las bases pulmonares, sin contar que la reducción del espacio de intercambio gaseoso va a producir dificultad para respirar y el aumento del esfuerzo se ve reflejado por el tiraje intercostal. Pero la vasculatura pulmonar es capaz de producir vasoconstricción y esto aumenta la presión vascular pulmonar.
lo que produce un retorno del flujo sanguíneo hacia el ventrículo derecho, venciendo la resistencia de la válvula pulmonar, lo que se ausculta y se escucha como un soplo diastólico en foco mitral con un segundo ruido cardíaco reforzado. El ventrículo izquierdo a largo plazo tampoco es capaz de resistir el aumento de la presión sanguínea, por lo que la válvula tricuspidia claudicará produciendo retorno de sangre hacia la circulación venosa, que se manifiesta por edema en los miembros inferiores. Espera, ¿y el eritema nodoso y las chapetas faciales? Claro, recuerda que la insuficiencia cardíaca puede ser desencadenada por múltiples factores, incluidos los procesos infecciosos, lo cual es muy probable que en este caso lo justificaría el eritema nodoso y la fiebre. Y no olvides que la estrechez mitral reduce la cantidad de sangre que ingresa al ventrículo izquierdo, reduciendo el gasto cardíaco, lo que a nivel periférico se refleja con vasoconstricción. La cianosis periférica se va a observar a menudo en los labios, la punta de la nariz y las mejillas, acompañado por éstasis sanguíneo en la región malar, lo que da el característico facies mitral.